Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar, son bienvenidos y bueno, quería agradecerles la presencia a ustedes, agradecer en especial a Oscar Rodríguez, que es el vicepresidente del Museo de Berisso, del Museo 1871, que es parte fundamental de este trabajo también, porque él fue el que nos facilitó el material. Este trabajo que vamos a presentar hoy ya fue presentado como anticipo en las sextas jornadas de historia de la familia y genealogía de Catamarca en el año 2023 y en la 23ª reunión americana de genealogía, 13º Congreso Iberoamericano y 16º Congreso Nacional de Genealogía el año pasado en San Juan. Obviamente que desde la presentación anterior a esta, esto va evolucionando porque es un trabajo que está en proceso. Así que bueno, vamos a ir compartiendo el PowerPoint para que comencemos a desarrollarlo. A ver, acá. Presentación. Bueno, José Luis, entonces, bueno, el trabajo se trata de los movimientos migratorios en Berisso, particularmente, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, y hacemos un estudio genealógico de los trabajadores de los frigoríficos. José Luis, si querés comenzar. Bueno, muchas gracias, Marcela. Como bien dijo Marcela recién, este es un trabajo que está en preparación, que conforme se van agregando datos se va acrecentando y que se refiere al estudio de los trabajadores de los frigoríficos de la ciudad de Berisso. Partimos de la base para hacer este trabajo, de la hipótesis de que el trabajo fue el motivo que condicionó la oleada migratoria en la ciudad de Berisso, fundamentalmente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Los elementos que fueron la base para el estudio que desarrollamos fueron las fichas personales de los trabajadores de los frigoríficos, Armour y Swift. Y en parte también la revista Suislandia, además de otra documentación que gentilmente nos cedió el Museo 1871, como bien dijo nuestra presidenta recién. Como muchos de ustedes sabrán, la ciudad de Berisso es la capital provincial del inmigrante en nuestra provincia de Buenos Aires. Y bueno, para dar inicio a la introducción, pensamos que esta imagen del artista Bruno Catalano, famoso escultor que se ha hecho conocido en todo el mundo por sus esculturas a las que le faltan secciones, y en particular esta que estamos viendo, con motivo de referirnos a la migración, expresa el vacío que queda en el interior de toda persona que abandona su tierra. Los antecedentes de la familia Berisso, tomamos como base la investigación que hizo Juan Carlos Berisso, diciéndonos que el primer precursor en nuestro país de los Berisso fue Juan Ignacio Berisso, quien llega a la Argentina en 1948 y que ha sido conocido ampliamente por su actividad en los saladeros y posteriormente que dieron inicio posteriormente a los frigoríficos. A pesar de que tenemos registrado a Juan Bautista Berisso como el primer Berisso que llega a nuestro país,
El historiador Carlos Moncó, en su libro Estancias bonaerenses, al referirse a la estancia Negrete en la ciudad de Ranchos, se refiere a que esta estancia se encontraba lindante al rancho del primer poblador berizo de la zona. A pesar de esta afirmación que hace Moncó, no existe documentación complementaria que nos permita ligar este habitante de Ranchos a la familia Berizo que estamos estudiando. A 40 kilómetros de Génova, en la diapositiva anterior, por favor, Marcela, a 40 kilómetros de Génova se encuentra la ciudad de La Baña, cuya población prácticamente tiene una antiquísima tradición marina y se encuentra en una zona donde confluyen los valles que se denominan como Valle de Iberici, es decir, el plural de Berizo, un lugar que se caracteriza además de la actividad marina por los viñedos y olivares. Es allí donde se encuentra el origen del apellido. Siguiente, por favor. Una breve reseña genealógica de la familia que ha sido ampliamente estudiada en este libro que me refiero de Juan Carlos Berizo. Ubicamos a que el fundador de la ciudad, a que se considera fundador de la ciudad de Berizo, era hijo de José Berizo, que nació en 1780 en la ciudad mencionada, y Teresa Berizo de Berizo, quienes se habían casado en aquella ciudad el 14 de noviembre de 1830. De ese matrimonio nacieron sus 9 hijos: María, Juan Bautista, Rosa, Luis, Colomba, Manuel, Catalina, Esteban José y María Ángela, tal como dije. Salvo María y Rosa, el resto de los hijos migraron a nuestro país. Cabe mencionar que Juan Bautista, el personaje que motiva este estudio, llega a los 14 años a nuestro país y sin empleo y prácticamente sin recurso alguno. Encuentra empleo en una chanchería en Buenos Aires, donde empieza a generar algunos ahorros y años más tarde, junto a otros socios, emprende un negocio de guarizos en el cual obtiene las primeras ganancias sustanciales, con lo cual, posteriormente, sumado a sus parientes Juan Solari y Tomás Viñale, emprende la tarea de los saladeros que lo harían famoso. Juan Berizo, siguiente, por favor. Había contraído matrimonio con Luisa Bianchetti el 2 de febrero de 1860, con quien tuvo 8 hijos: Pedro, Juan José, Juan Antonio, Luis Gregorio, Manuel Enrique, Alfredo Federico Esteban, Federico y Emilio José. Posteriormente, su esposa Luisa Bianchetti fallece y en abril de 1884 contrae nuevo matrimonio con Victoria Solari, con quien tiene 2 hijos, Jerónimo José Félix y Anélida Máxima Catalina. Juan Berizo fallece el 23 de enero de 1893, teniendo 58 años, y sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta junto a los restos de su madre. Siguiente. Ahora, Berizo, la ciudad que se encuentra a 7 kilómetros de la capital bonaerense, de la ciudad de La Plata. Al noroeste limita con el Gran Dock del Puerto de La Plata, que lo separa de la ciudad de Ensenada. Al borde noreste con el río de la Plata, que cubre una costa de 22 kilómetros.
y la ciudad de La Plata constituye su límite suroeste, mientras que el partido de Magdalena conforma la demarcación al sureste. Se encuentra aproximadamente a 70 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Siguiente, por favor. Acá vemos en esta diapositiva el escudo y la bandera. El 13 de julio de 1967, por decreto 593, se llamó a un concurso público en la que se promovió la presentación de proyectos para diseñar el escudo de la ciudad, y por decreto 632 de 1967 se adoptó este escudo que estamos viendo de la ciudad de Berisso. Respecto a la bandera, en un acto llevado a cabo el 5 de diciembre de 2003 en el actual Parque Cívico, se hizo por primera vez la insignia local. Le doy paso la palabra a Fabián Benítez, quien se va a referir a los saladeros y frigoríficos y otras cuestiones de la ciudad. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar entonces un poco en cuanto al tema de los saladeros, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos saladeros se encontraban primero en lo que eran el actual partido que iba desde Quilmes hasta La Magdalena de Ensenada, ¿no? Todavía no estaba conformada la localidad de Berisso. Entonces, acá empezamos a ver un poco el tema de que en esa época tampoco había energía eléctrica, y una de las cuestiones por las cuales se podía conservar la carne para consumo era a través de los saladeros, no había otra forma. Entonces vamos a hablar del primer saladero, el Saladero San Juan. Su primera actividad saladeril comienza en tierras cercanas al riachuelo, en la zona actualmente conocida como Barracas, más precisamente en tierras compradas por Juan Lezica. Pero debido a la rápida expansión de la fiebre amarilla de fines del siglo XIX, atribuida a residuos de la industria de los saladeros, en ese momento no se tenía muy en claro cómo era el tema de la enfermedad, debió trasladarse a un lugar más lejano. Y este lugar más lejano, que tenía una población relativamente chica, era lo que actualmente es Ensenada, ¿sí? Que después este saladero queda en el partido de Berisso, pero en ese momento era Ensenada. Fue así que el 7 de junio de 1871, Juan Berisso compra las tierras a Juan Zurita, instalando el Saladero San Juan, que tuvo una extensión de 28 hectáreas, en donde actualmente es el Parque Cívico de la ciudad de Berisso. Sus dos actividades principales eran el salado de cueros y el salado de carne. Con el paso del tiempo, amplió sus actividades, sumando varios saladeros en la zona de la provincia de Entre Ríos. El quinto emprendimiento de este tipo se llamó San Luis, por el nombre de uno de sus hermanos, y se ubicó contiguo al saladero San Juan. Una concepción destacada de Juan Berisso fue la filantropía. Repartió muchos solares entre sus empleados para que se afinquen en la zona, naciendo así la barriada de Berisso, dado que muchas de las personas que trabajaban en el saladero vivían en la ciudad de La Plata y hacían el traslado entre un lugar y el otro. Como dijo José Luis, está aproximadamente a 7 kilómetros. Los saladeros San Juan y San Luis siguieron funcionando hasta la muerte de Juan Berisso, propietario de la tercera parte, junto a los sucesores de Juan Solari y Tomás Vignale. Su parte indivisa fue adquirida por la sociedad Saturnino Unzué. En 1906, esta compra la parte de los sucesores Solari y Vignale, y como único propietario, en 1911, los vende a La Plata Coal Storage Sociedad Anónima, la cual pasa a llamarse
frigorífico Swift en 1917. En 1947, el gobernador Mercante procede a expropiar las tierras donde funcionaron los saladeros San Juan y San Luis con destino a un parque público. A lo largo de la vida de Juan Berisso forjó una importante fortuna que lo llevó a tener un astillero, talleres mecánicos, destilerías de alcohol y la importante estancia La Chanchera de Flores, en Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Antecedentes geográficos y evolución del partido de Berisso. Pocos días después de la compra del inmueble, el 24 de junio de 1871, se concentra la primera manzana en el Saladero San Juan. Disculpen, la primera matanza en el Saladero San Juan. Este va a ser un momento histórico para el partido de Berisso. La primera matanza en el Saladero San Juan, comenzando el primer día de vida de lo que va a ser la actual ciudad de Berisso y dando paso al progreso de la misma. Berisso era una dependencia de Ensenada, que no tuvo un origen portuario como el partido de Ensenada o religioso como el partido de Magdalena. La ley de 1882, que crea la nueva capital provincial La Plata, dispuso que Ensenada y el rancherío contiguo a los saladeros San Juan y San Luis pasasen a integrar el partido de La Plata. De esta forma, Ensenada perdió su condición de cabecera comunal. Por iniciativa del concejal Oscar Alcoba, el Consejo Deliberante de la ciudad de Berisso sanciona en noviembre de 1998 la ordenanza 2247 que reconoce la fecha fundacional de Berisso el 24 de junio de 1871, que fue lo que les comenté, el día de la primera matanza, que reconoce la fecha fundamental de Berisso. Posteriormente, por ley provincial 12.440 del año 2000, convalida la misma. Ahí en la primera foto, la anterior, tenemos una pintura de ese primer saladero. En 1897, a partir de la separación del Gran Doc entre Ensenada y Berisso, es decir, eso está construido todo artificialmente, ¿sí? Se habilitó la primera escuela. Bueno, lo que voy a empezar a leer ahora es interesante porque son de donde nosotros podemos llegar a obtener las fuentes genealógicas, que es lo que nos trae a nosotros en función de la cantidad de inmigrantes de distintos lugares de Europa. Entonces, separando la localidad de Berisso y Ensenada. En 1903, la empresa de Juan de Berisso, con el actual establecimiento, ocupa Swift y es vendido trayendo la industria del frío. Es decir, en 1903 pasa de la industria del saladero, ya empezaba la electricidad, a la industria del frío. Y decae la industria de los saladeros. A los entonces compañías frigoríficas Cold Storage, luego compañía Swift, y después de la construcción del frigorífico Armour, que están las fotos ahí que están mostrando, ¿sí? Con su gran chimenea que tenía 96 metros y fue inaugurada en 1915, donde concurrió el presidente de la Nación, Victorino de la Plaza, y sus ministros y sus ministros. Y ahí es donde empieza la gran llegada de masas de trabajadores del extranjero. Entre ellos, y acá es importante por los registros, sirios, libaneses, italianos, austríacos, griegos, judíos, polacos, ucranianos, rusos, holandeses, alemanos, lituanos, croatas, caboverdianos, etc. De hecho, hoy estábamos hablando del tema de que muchos de estos países ya no existen más. Por ejemplo, Checoslovaquia se divide en la República Checa y en la República Eslovaca, y hay dos instituciones separadas que ahora después las vamos a ver. Ahora primero hablamos un poquito
de las fuentes de culto, ¿no? De las fuentes culturales, que también es muy importante porque acá en Berisso tenemos, todavía se siguen conservando como capital del inmigrante los centros de cada uno de los países que están formados por sus distintas colectividades y además sus iglesias, porque tenían distintas religiones. Entonces, además de estos centros culturales o colectividades que ya hablamos, llega a su apogeo de progreso y prosperidad. Luego de esto llega la industria del sábalo, es decir, no solamente la de los saladeros, sino que la industria está contigua al Río de la Plata, del sábalo. Llega la industria del vino y de las frutas, el vino de la costa, que me gusta, ¿no? La industria de la conchilla para todo el tema del mejoramiento de los caminos, y por último, en 1922, la petroquímica o destilería YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es una de las actividades más importantes que tiene el país en este momento. Con la gran cantidad de extranjeros que llegaron de Europa, también de Asia y otros lugares, empiezan a generar barrios obreros, siendo la calle Nueva York uno de los puntos neurálgicos también para agruparse y formar centros de fomento, clubes, etc., tratando de reunirse con sus paisanos, es decir, cada uno de esas colectividades se reunían en distintas fondas, bares, etc., o centros culturales, y mantener sus costumbres y orígenes, que ahora vamos a hablar un poquito de ese tema, que perduran hasta la actualidad. Aunque muchas familias vivían en la ciudad de La Plata, dado que Berisso era una zona de bañados, se empiezan a abrir calles, lotear y formar barrios. Entre 1901 y 1913 se pusieron los primeros tranvías eléctricos que transportaban a la gente entre la ciudad de Berisso y La Plata. Hacia 1903 no existía ninguna iglesia en Berisso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a partir de esta fecha es donde empezamos a tener datos genealógicos como fuente. Las personas tenían que ir hasta Ensenada, donde la más antigua de las iglesias era María Auxiliadora, hasta que después se crea en Berisso, fueron donadas en 1904 y inauguradas en 1917. La iglesia de Ensenada es del Virreinato del Río de la Plata, está creada, la ciudad de Ensenada la crea el virrey, ya la ciudad de Berisso no. Y se crea también la parroquia María Auxiliadora, que ustedes la ven, una parroquia católica romana en Berisso, pero como había de tantos países europeos, después esta se crea en 1904, inaugurada, se empieza a levantar en 1904 en los terrenos que se donan, e inaugurada en 1917. Poco después se crea la iglesia evangélica, esto es para buscar fuentes, ¿no? En 1930 se funda la iglesia evangélica luterana. En 1936 se crea la iglesia ortodoxa griega San Constantino y Helena, donde en esta concurren tanto griegos como rusos. En 1939 se crea la iglesia evangélica eslava. En 1950 se construye la iglesia autocéfala ucraniana, y esto es para tener, es decir, tantas iglesias con distintas denominaciones, etcétera, como fuentes bibliográficas para poder ir y obtener registros, ¿no? No solamente van a estar en la iglesia católica romana, sino que pueden, como venían de distintos países y tenían distintas creencias, podemos tomar que todos estos empleados de los frigoríficos podían estar bautizados en cualquiera de todas estas iglesias, ¿sí? Recién, en 1906, en Berisso se crea la primera oficina de correos. Quiero decir que todo esto no es un trabajo mío, sino que es una recopilación, o nuestro, sino que es una de Marcela, José Luis mío, sino que es una recopilación de obras de historiadores muy importantes como Glicas
o Luis Uruchá. Guruciaga, etc. Miren, esto es sumamente importante porque fíjense, para el año 1910 vivían en Berisso solamente 2.600 personas. Y el censo en 1914 arrojó 4.200 habitantes. Ahora voy a hablar en cuanto a las sociedades, ¿sí? La fundación de sociedades. En 1907, porque esta también es otra fuente de recursos en cuanto a búsqueda de datos de inmigrantes. En 1907 se funda la Sociedad Albanesa. Ahí hay fotos pusimos de algunas colectividades. La griega, la polaca y, Y la ucraniana. y la ucraniana. Ucraniana, Irlanda, italiana y la árabe. Y la árabe. En Como ejemplos. 1907, sí, en la sociedad, en el hogar árabe funciona también la mezquita, que está ahí, que es también otro lugar que se pueden conseguir datos. En 1907 se crea la sociedad albanesa. En 1909 la sociedad lituana. En 1911 la sociedad griega. En 1913 la sociedad polaca. En 1915 la sociedad portuguesa. En 1915 también la irlandesa. En 1915 la sociedad israelita. En 1917 la sociedad islámica, que es el hogar árabe argentino. En 1918 la sociedad italiana. Son todas colectividades que actualmente están en funcionamiento y muy activas. En Sí. 1924 la sociedad ucraniana. En 1924 la sociedad armenia. En 1924 la sociedad alemana. En 1925 la sociedad inglesa, en 1928 la sociedad bielorrusa, que tiene una gran cantidad de descendientes, en 1932 la sociedad búlgara, en 1934 la sociedad yugoslava, que sigue estando, como hablábamos hoy, sigue estando la sociedad yugoslava, pero actualmente como Yugoslavia se dividió como el Imperio Austrohúngaro hace no muy pocos años en distintos países, también se subdividió, es decir, coexiste la yugoslava con la de distintos países, pero si uno va a las fuentes por ahí, tiene que ir a la yugoslava, que es la que creemos que tienen los datos, ¿no? En 1937 la sociedad española y en 1977 la eslovaca, checoslovaca, ¿no? Y así sucesivamente un montón de sociedades más que serían imposibles de nombrar. Todas estas entidades extranjeras conforman una federación, ¿sí? Esta federación se organiza, se organizan porque van a formar lo que es la fiesta del inmigrante. En 1977 se organiza la fiesta del inmigrante y es designada por la provincia de Buenos Aires a Berisso en 1978 como capital provincial del inmigrante. Actualmente las colectividades asentadas en la ciudad, incluyendo aquellas que provienen de países limítrofes, son todas las que nombramos, inclusive la de Uruguay, Cabo Verde, Perú, Paraguay, que se fueron sumando. En 1910, que es otro dato importante, se crea la primera oficina del registro civil en Berisso, que es también otra fuente importante para buscar datos. Y en 1916 se instala la primera comisaría en la calle Montevideo, dependiendo hasta ese momento de la comisaría de Ensenada. En el año 1917, miren esto porque nos llamó muchísimo la atención. En el año 1917 ocurre un acontecimiento que muestra simbólicamente el impacto migratorio en la vida de Berisso. En la fonda, el toscano, verán que de raíces italianas, donde más de la mitad de los que concurrían eran italianos, en el mes de noviembre del mencionado año, 1917, en los días de la Gran Guerra Mundial,
los alemanes atacaron al ejército italiano, infringiéndole una derrota. Los diarios llegaron a Berisso alrededor de las 19 horas. Los que en sus titulares hablaban de 150.000 prisioneros que tomaron los alemanes como prisioneros a los italianos. Con gran sorpresa, los comensales, al leer las noticias sobre el gran desastre, dejaron de repente de comer y se levantaron de sus asientos. Eso pasó en ese lugar. Después hay otros relatos más, ¿no? Ahí interviene el dueño y le dicen, esperen. Bueno, todo un relato que le sigue a esto que sería un tiempo contarlo. En 1918 y 1920 se instala la primera sala de primeros auxilios. En 1920 se construye el primer cine, Cine Teatro Progreso. En el mismo año se instala la primera agencia del Banco de la provincia de Buenos Aires. En 1921 se crea la delegación municipal, dependiendo todavía de Ensenada hasta ese momento. Y en 1940, acuérdense que estábamos hablando de 1910, de 2.400 habitantes, en 1940 había entre 35.000 a 40.000 habitantes ya en la localidad de Berisso, en esa ciudad de Berisso, donde era un enjambre de idiomas. Dicen que la calle Montevideo, uno pasaba por la calle Montevideo y la gente hablaba en todos los idiomas que se hablaban en Europa, ¿no? En 1960, la población de Berisso era de 49.201 habitantes y en 1922, según el Censo Nacional, había 100.930 habitantes. En 1945, en la ciudad de Berisso, encabezados por Cipriano Reyes, comienzan a marchar los primeros manifestantes obreros, muchos trabajadores de los frigoríficos de Berisso, unidos a manifestantes de La Plata, Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martín. Fíjense que había más empleados en los frigoríficos que gente que vivía en Berisso. Por eso que estoy nombrando también todas estas ciudades, porque muchos no solamente eran de Berisso, sino que eran de todas estas ciudades de lo que actualmente es el conurbano. Bueno, llegando a la cifra cercana al 1.000.000 en busca de la liberación de Perón. La marcha comienza el 16 de octubre debido a la decisión del general Ábalos, que pidió a Edelmiro Farrell, presidente hasta ese momento de la Nación Argentina, que lo destituya. Bueno, y ahí comienza el tema que va a tratar Marcela en cuanto a los registros y análisis de fichas. Así que, Marcela, te paso la palabra. Disculpen, bueno, esto que vinimos a lo que hablamos recién era para que muchas de las personas que viven en La Plata o todos estos partidos aledaños, inclusive Verónica, que está a 80 kilómetros de La Plata, hay gente que vive en estos partidos de acá que puede ir y ver tanto en las iglesias de esta localidad como en los frigoríficos, en función de la gente que trabajaba en ese momento y los censos actuales, que no van a estar viviendo en Berisso, sino que van a estar viviendo en estas localidades de lo que ahora es el Gran La Plata o el conurbano bonaerense, ¿no? Así que adelante, Marcela. Bueno, muchas gracias. Y bueno, todo eso fue una introducción como para llegar al objeto de estudio nuestro, que es las fichas personales sanitarias de los trabajadores de Berisso, de los frigoríficos. Siempre se ha comentado de que todo el mundo, en algún momento, muchísima gente hace años, siempre pasaba, en algún momento de su vida pasaba a trabajar por el frigorífico, porque era fácil para conseguir trabajo. Hicimos nosotros un relevamiento de 1.461 fichas médicas personales.
vamos a trabajar con este universo de fichas, de las cuales se desprenden distintos datos, para lo cual utilizamos para armar una planilla y volcar eso. Los números, los ítems a trabajar son los números de ficha interna que le ha colocado el museo, si tenían foto o no, porque algunas fichas suelen tenerlas, otras le faltan, están recortadas, bueno, pero para nuestra evaluación y para nuestro trabajo lo tomamos en cuenta. El frigorífico al que pertenecían, si era el Swift o era el Armour, el número de afiliados de la obra social de ellos, el apellido y el nombre, la nacionalidad, el estado civil, la fecha de nacimiento, dato importante, la localidad, que en realidad era, en algún momento se ponía la localidad donde habían nacido y en otro momento se ponía dónde vivían en ese momento. Y si tenían familiares a cargo. Todos esos datos los volcamos acá, en estas fichas. Donde ustedes están viendo ahí el número de ficha interno, que eso es una codificación del mismo museo. En estos casos, bueno, si había fotos, si tenían fotos sí o no, a qué frigorífico pertenecían, y como verán acá, en algunos casos no era una ficha solamente con un nombre, no tenían otros datos, el apellido y el nombre, la nacionalidad, y acá es donde van surgiendo los temas, donde vamos sacando los datos que trabajamos luego, el estado civil, solteros, casados, viudos, bueno, y sin datos también, las fechas de nacimiento, es muy, muy importante en estos casos, las localidades, como verán acá en el ejemplo, el señor Nicolás Bay, que era polaco, pero la localidad que vivía era Berisso. O sea, no dicen el lugar donde nació, simplemente no dice Kiev, sino dice Berisso. Y bueno, y los familiares a cargo. En esta primera planilla ponemos si es esposa, hijo, 4 hijos, bueno. En otro dato posterior se vuelcan la descripción más detallada de quiénes eran los hijos y bueno, los datos que sí tenían la planilla, ¿no? De todo ese universo de 1.461 personas, sacamos, podemos evaluar que teníamos, estos son argentinos naturalizados, argentinos están en celeste, europeos en naranja, los argentinos naturalizados es 1% en azul, y los que no tenemos datos en violeta. Ahora, los europeos que acá están en naranja, que es una porción chica, acá está todo discriminado en países, de los cuales Polonia es el que tenía, en este universo, ¿no?, de trabajo, vuelvo a repetir, Polonia era el que tenía más individuos. Está, como dice Fabián, está Yugoslavia, que en este momento no existe, bueno, y demás. Y tenemos argentinos naturalizados, de los cuales, bueno, esto se entiende que son extranjeros, los cuales los discriminamos en este estudio. Lo mismo, perdón, también de este universo tenemos que un 66% de personas eran casadas, un 17% se mantiene sin datos, un 13% solteros, 4% viudos y un mínimo porcentaje en otros. O sea,
no definido. Lo mismo, bueno, también el 67% eran hombres y el 33% mujeres. Evaluamos también los nacimientos por décadas. De acuerdo a las fechas que tenemos como dato, tomamos por décadas. Antes de 1900 a 1909, o 1909, fin del 1909 se consideraría, ¿no? Y bueno, antes de 1900 no tenemos nadie nacido en esa fecha. De 1900 a 1909 tenemos un 10%. De 1910 al 19 un 19%. Del 20 al 29 un 17%. Del 30 al 39 un 19%. Del 40 al 49 un 15%. De la década del 50 no hay nadie. Y un porcentaje de 20% sin datos. Así que las proporciones más o menos, porcentajes, desde 1910 a 1949 están entre un 15, 19% y por ahí. Eso, o sea, está más o menos repartido, ¿no? Convengamos que el frigorífico funciona más o menos de 1915 a 1985. Por lo que vamos a ver que hay distintas generaciones, ¿no? Bueno, y de las localidades que decían dónde residían, el mayor porcentaje, casi un 70%, son de Berisso, un porcentaje más pequeño de casi 20% en La Plata, un porcentaje menos del 10% en Ensenada y menos del 10% en otros. Y acá está. Ensenada y Berisso es donde abarca la mayor cantidad de gente residente. De La Plata es un porcentaje menor. Y marqué, bueno, Los Hornos o Citibel, que hay gente registrada, o Villa Elvira, por acá también, que uno piensa, ¿no?, en los traslados en ese momento, el tiempo de traslado, un tiempo importante que se le suma al tiempo de trabajo, ¿no? Bueno, y de todas estas fichas empezamos a evaluar una por una. Por ejemplo, el de Nicolás Bay, que vino como polaco, vino a la Argentina como polaco, pero en realidad era nacido en Kiev, en Ucrania. Y esta es la ficha de Nicolás, justo también tiene foto, marca, bueno, la nacionalidad, el estado civil, todos estos datos que son los que volcamos en la planilla. Y en este momento, bueno, como familiar a cargo marca a María Broday como su esposa, pero en realidad, bueno, sí era su segunda esposa. Nicolás llegó a la Argentina en el año 27, el 15 de mayo del 27. Acá dice Furse, pero en realidad era Kiev, el lugar donde nació. Desde el puerto de Havre, en el barco Groa, y a los 27 años soltero. Este es el pasaporte de Nicolás. Y acá lo vemos, esta es una foto familiar, que está Nicolás con su hijita recién nacida. Él está con el brazalete que recién quedaba viudo, y con sus cuñados y sus sobrinos. Y acá está la descripción. Nicolás había nacido, perdón, el 28 de mayo de 1900 en Kiev, en Ucrania, hijo de Pavel Bay y Pelagia Orbonova. Llegó a Buenos Aires el 15 de mayo de 1927, o sea que ayer se cumplieron 98 años, y falleció el 1 de julio de 1987 en Berisso. Se casa con Estefanía Broday, que también era polaca-ucraniana. Tienen una hija, Estefanía Anna Bay Broday.
Estefanía nace el 17 de octubre del 37 y su mamá muere a los 4 días después. Bueno, y Estefanía acaba de fallecer en enero. Otros ejemplos. Acá están en las fichas padre e hijo. El padre polaco, el hijo argentino. Esta es la ficha del señor Janczewski, que es polaco, nacido en el año 21. Acá figura como familiar a cargo su esposa y uno de sus hijos, que se ve que lo dan de baja después por ser mayor. Y este es el otro hijo, Juan Carlos, que ya figura casado, nacido en el año 45, con su esposa y sus 3 hijos. En la planilla nuestra figuran, bueno, acá los dos con sus datos. Y bueno, esto lo tomábamos, lo que decía hoy, como ejemplo de que Juan, nacido en el año 21 en Polonia y fallece en 1997 en Berisso, que contrae matrimonio con Anna Kalenchuk, que también es polaca. ¿Qué pasaba en esa época? Generalmente los inmigrantes, cuando formaban familia, buscaban a alguien de su etnia, de sus tal vez mismo país. En las segundas generaciones ya a veces eso se disocia, pero generalmente en la primera generación se casaban para mantener ellos sus costumbres. Otro ejemplo de Ludovico Lesay, checoslovaco, que es lo que hablaba Fabián hoy, de que ahora está la República Checa y la República Eslovaca. También de este señor tenemos el ejemplo con su imagen, nacido en 1903, y acá tiene a cargo a su esposa Vlasta Romek. Vlasta significa patria en idioma eslovaco. Así que la señora después su nombre en Argentina fue Patricia. Así figura después en el registro sucesorio. Y acá está el registro en la planilla nuestra del señor y el registro de su entrada a Buenos Aires, que venía de Bratislava y de profesión carpintero, que es importante también. Lo que desconocemos si continuó su profesión acá o no. El señor Ludovico nació el 6 de agosto de 1903 en Bratislava, como comentaba, era hijo de Juan Lesay y de Carola Iuta, y falleció el 3 de junio de 1974 en Berisso. Llega a los 23 años el 7 de enero del 27. Otra cosa que cabe destacar, la época más importante de llegada de inmigrantes es el periodo de entreguerras. Desde el año 1820 hasta el 39-40 fue la máxima oleada de inmigrantes. Bueno, se casó con esta señora Patricia Romek, también nacida en 1911, fallecida en el año 98 acá en Berisso, y fueron padres de Milán de Romek, que también falleció en Berisso en el 2010. Este señor no tuvo descendencia y nos encontramos con que la sucesión la generan los cuñados de este señor, porque se ve que la familia termina ahí. Otro ejemplo de otro polaco, Esteban Żukało. El señor Esteban, también nacido en 1903. Acá figura que tiene a cargo a su esposa. Vemos que llega en el año 26, a los 23 años, a Buenos Aires. El lugar de nacimiento es Wielki. Wielki significa grande y Wielki hay un montón de poblaciones polacas que llevan ese nombre, así que todavía no tenemos detectado de
cuál de todas esas poblaciones procede este señor. Bueno, acá en la ficha figuraba solo la esposa. En la sucesión figuran sus dos hijos, Alejandro y Vladimiro, quienes también después, luego fallecieron. Para cambiar de la parte eslava ponemos un ejemplo griego, porque en realidad, como mencionaba Fabián, las colectividades son muchas, pero bueno, acá tenemos a Haralabo Papadimitriou, griego, con su foto, que vivía en La Plata, en las afueras de La Plata, y su esposa como familiar a cargo, que también era de origen griego. Este señor está argentino naturalizado, está dentro de esa franja que teníamos nosotros de argentinos naturalizados, y no estaba discriminado por país, ¿no? de procedencia. Bueno, acá el señor Papadimitriou está en nuestra ficha y tenemos que había nacido el 20 de abril de 1903 en Grecia. Tenemos los padres Teodoro Papadimitriou y Sofía Teelepi, y fallecido el 11 de diciembre de 1974 en La Plata. Y casado con Katina Patsureas. Bueno, la conclusión es la siguiente, que es lo que tomaba, lo que había comentado como hipótesis de trabajo José Luis al inicio. Retomando esa idea que nosotros expresábamos en cuanto a esta ponencia, de acuerdo a la documentación, nosotros pensábamos que la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, y nos encontramos que no, era un porcentaje más chico, de acuerdo al universo siempre del que estamos trabajando. Y tenemos un 10% confirmado de extranjeros. A eso le tendríamos que sumar después los naturalizados, y aparte nos faltan un porcentaje, yo creo que un 50% de fichas o más para relevar. De lo que se desprende, claro, acá en esta ocasión tenemos un 73% de trabajadores argentinos. Pero ¿qué pasa? Esos trabajadores argentinos, gran parte son hijos también, hijos de inmigrantes. Entonces, lo que nos lleva a pensar de que la inmigración ha sido muy fuerte, y lo comprobamos yendo también al cementerio y a los registros y todo, que sigue continuando la parte de inmigración marcada en las personas y en sus descendientes, nada más que el registro técnicamente nos arroja que tenemos un 10% de extranjeros. Lo que pasa que, bueno, este es un trabajo en proceso. Esta es una primera aproximación y, bueno, en una próxima presentación iremos ampliando. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si José Luis o Fabián quieren agregar algo. No, yo en particular, agradecer nuevamente a Oscar Rodríguez del Museo de Berisso, que tan gentilmente abrió las puertas del museo para que tengamos acceso a la documentación de las fichas y otras cuestiones que nos permitió escanear y trabajar, y que son la base de este trabajo y de, entendemos, otros muchos trabajos que van a venir sobre la base de este disparador que son las fichas de los frigoríficos. Tal cual, sí, sí. Claro, y bueno, y yo lo que quería comentar, que este trabajo no va a quedar acá, sino que no queremos emular a un SEMLA, pero sí va a ser una ficha o un dato importante de trabajo, porque en algún momento esto lo podremos subir online o veremos de qué forma para que esté de consulta pública. Entonces,
como uno va a poder entrar a buscar por su apellido, va a encontrar a su familia, a sus parientes, a sus hijos, el lugar de donde llegaron, porque todo esto no solamente que lo estamos escaneando, fotografiando, sino que además lo estamos indexando en un programa que Marcela está haciendo todo un trabajo también muy importante en ese tema, y el día de mañana, si uno quiere buscar su apellido, por ahí puede ingresar en este programa y poder ver de dónde proviene su antepasado, inclusive puede llegar a ver hasta su foto. Como otra cosa que quiero comentar, no nos permitieron, si bien el trabajo fue sobre fichas médicas, no nos permitieron poder acceder a, a su estado sanitario. Simplemente trabajamos sobre, en cuanto a la persona, a los hijos, a la esposa, a las fechas, a los lugares de nacimiento, pero en ningún lugar va a decir por qué fue tratado médicamente, ¿no? Porque eso es una cuestión privada Sí, de eso cada nos uno. pidieron, sí, no, nos pidieron no tocar. No Hay otra divulgar. cosa que me acabo de acordar, que el frigorífico Swift publicó unas revistas desde el año 40 al 45 más o menos, que era la revista interna de ellos, y donde publicaban nacimientos, defunciones, quién se casaba, quién, no sé, las vacaciones, era una cosa muy familiar, donde volcaban esos datos. Esas revistas las tenemos escaneadas y es fabuloso leer, porque también tenemos la vida de las personas ahí. De cuándo se casaron, de cuándo nacieron los hijos, de las fotos, porque está también con muchas imágenes, y de la forma como ellos se manejaban en la empresa, de la sección paquetería, la sección chanchería, la sección, bueno, cada uno tenía y cada uno respondía a eso. A punto tal de que hasta armaban campeonatos de fútbol entre secciones. Bueno, y ahora lo que estamos encontrando es otra parte, en el cementerio de Berisso, de encontrar familias enteras en las sepulturas, porque al principio se sepultaban en La Plata, después lo fueron llevando para el cementerio de Berisso. Así que en las sepulturas hay grupos familiares, literal, y he encontrado gente de las fichas, pero es entrar y mirar y encontrar. En eso es muy rico todas las posibilidades que tenemos también de poder armar historias. No solamente eso, sino que ellos también se preocupan mucho por preservar su historia. No solamente el tema de la parte técnica, digamos, de registros, sino han publicado libros y contando cada uno su historia de vida y sus recuerdos. Sí, Y eso es lo que queda, eso es lo que va a perdurar, por eso ellos se mantienen con eso, es fantástico, sí. Marcela, y una de las cosas que actualmente muchos de los apellidos que figuran ahí son apellidos que actualmente viven gente en estas ciudades de acá, del Gran La Plata o del conurbano, que son apellidos, inclusive muchos apellidos tradicionales o de familias muy conocidas. Entonces, Sí. uno va a poder con este registro, por ahí informáticamente, como está indexado, poder llegar a lugares que por ahí son desconocidos. Yo trabajé Sí. muchos años en Entel y justo estaba arriba de donde estaba el registro de los empleados telefónicos. No se olviden que Entel estaba en todo el país y tenía las fichas de los empleados con todos los datos. O sea, a nivel eso también, federación se pudiera pedir, porque hay mucho, o sea, en todos los lugares, pueblitos, había empleados de Entel. Pedir a nivel federación a la Secretaría de Comunicaciones, no sé quién lo tiene ahora eso, no Telefónica ni Telecom, esto lo tiene que tener una de las secretarías. Acceder a esos datos, eso sería maravilloso. Claro, Eso. seguro. Gerardo, te tire la manga. No, por supuesto, me parece una idea genial.
¿por qué no averiguás? Fíjate, averigua dónde podrían estar, ya que has trabajado ahí, capaz que conoces a alguien todavía, de dónde estarán, y bueno, una vez que ubiques a quién le hay que hacerle la nota, la hacemos. No, Gerardito, corazón, yo estoy muy vieja. Todos los que trabajaron conmigo, incluso los chicos que trabajaron conmigo, ya no están más ni en Telecom ni en Telefónica. Se fueron. Y por supuesto no están en las secretarías. Esto tiene que ser algo, hay que averiguar, en internet tiene que estar en algún lado. Me voy a fijar. Entonces damos por finalizada la charla. Les agradecemos charla. muchísimo por haber estado. Maravilloso el trabajo, chicos, la verdad una maravilla, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. agradecemos a todos y voy a cortar la grabación. ¿sí? Dale.